Hola, hoy quería compartirles algunos de los conceptos de lo que son negocios fiduciarios, titularizaciones, parte de seguros y fiducias, todo lo que tiene que ver con negocios fiduciarios, algunos conceptos de ellos, lo que también es fiducia en garantía, para socializarlos y que las personas que puedan ver este video les nutra o les sirva estos conceptos. Y que a su vez los puedan aprovechar de buena manera. Entonces empecemos. Lo primero que vamos a hablar es sobre el tema de negocios fiduciarios. ¿Qué es un negocio fiduciario? Son actos de confianza en virtud de los cuales una persona, que en este caso vamos a llamar constituyente, entrega a otra, que en este caso le vamos a llamar fiduciario, uno o más bienes para que éste cumpla con ellos una finalidad específica en beneficio del constituyente o de un tercero, que puede ser el beneficiario. Dentro de eso también tenemos qué diferencia a un fiduciante de una fiduciaria, pero eso hablaremos un poquito después. Tenemos también cuál es el vínculo que une a estos dos, a la fiduciaria y el fiduciante. El vínculo que los une es un contrato de buena fe, que básicamente obliga a transmitir la propiedad de una cosa mancipable a través de la ILU, cesio del mancipatio. También tenemos como datos importantes, solo para resumir, que el mandatario es una persona que mediante un contrato de mandato acepta de otra llamada del mandante, en este caso, el encargo de representarles determinados actos jurídicos o de gestionar sus negocios, ¿no? En cambio, el mandante es la persona que confía a otra a la representación en la gestión de sus negocios. Otra cosa más que podemos hablar es acerca de las o de las partes que intervienen dentro de un negocio fiduciario, que son tres básicamente. La primera es el fiduciante, fideicomitente o constituyente, que vendría a ser la misma persona. El segundo tenemos al fiduciario o fideicomisario, que son generalmente las sociedades fiduciarias, y el beneficiario final. Dentro de estas tres partes que intervienen en los negocios fiduciarios tenemos algunas generalidades. Por ejemplo, que el fideicomiso mercantil sí existe transferencia de la propiedad, en cambio en el cargo fiduciario no existe la transferencia de propiedad. Dentro de ese marco tenemos que dentro del fideicomiso mercantil o de las modalidades de negocios fiduciarios mercantiles, dentro de estas modalidades tenemos la modalidad de garantías, tenemos la modalidad de administración, tenemos la modalidad de inmobiliario, tenemos la modalidad de inversión o de procesos de titularización. Dentro de aquello tenemos también que el encargo fiduciario, las modalidades del encargo fiduciario podrían ser de gestión, de inversión, de tenencia o de enajenación. ¿Ok? También podemos ver que los contratos de negocios fiduciarios rápidamente deben redactarse en términos sencillos, de clara comprensión, que reflejen con fidelidad la precisión de las condiciones jurídicas y económicas que se deriven del contrato, y determinando claramente el objeto del fideicomiso mercantil o encargo fiduciario y las instrucciones que harán viable el mismo, pues, ¿no? Eso por la parte de los negocios fiduciarios. Ahí tendremos en sí el marco legal del negocio fiduciario. Para resaltar tres partes importantes: que el mercado de valores del Ecuador inicia la Bolsa de Comercio como institución en 1906. En 1935 se inicia lo que es en Guayaquil la Bolsa de Valores y Productos. En el 1965 se crea la Comisión de Valores en la Corporación Financiera Nacional. En julio del 69 se establecen las bolsas de valores como compañías anónimas en Quito y Guayaquil. ¿Sí? Tenemos también las partes intervinientes. Bueno, ya habíamos hablado de las partes intervinientes de los negocios fiduciarios. Pero ¿quiénes pueden actuar como constituyente o fideicomitente? Todas las personas naturales o jurídicas, privadas, públicas o mixtas,
nacionales o extranjeras, o entidades dotadas de personalidad jurídica. ¿Sí? Quienes puedan actuar también como beneficiarios, o bueno, pues esto bajo el marco legal de los artículos 125 y 126 de la Ley de Mercado de Valores. Quienes puedan actuar como beneficiario pueden actuar todas las personas naturales o jurídicas privadas, públicas, mixtas, de derecho privado, con finalidad social, pública, nacionales o extranjeras, o entidades dotadas de personalidad jurídica designadas como tales por el constituyente. ¿Ok? Eso por este lado. También quienes pueden actuar como fiduciarios, recuerden que esa es la otra parte de las tres partes intervinientes que habíamos hablado en el principio. Bueno, es aquella persona natural o jurídica encargada de un fideicomiso y de la propiedad de los bienes que lo integran, a solicitud de un fideicomitente y en beneficio de un tercero. Esto bajo el marco legal del artículo 103 y 105 de la Ley de Mercado de Valores, actualizada a mayo del 2014. Sí, básicamente eso es lo que determina cuando, lo que habíamos hablado, pues no, determina el tema de las partes intervinientes, quiénes pueden ser esas partes intervinientes, para que lo tengamos muy claro y sepamos quiénes nada más pueden actuar bajo ese marco de referencia. Bien, dentro de eso también tenemos las fiducias en garantía. Este es un tema muy importante y muy interesante. ¿Por qué? Porque tenemos que las fiducias en garantía, ¿qué vendría a ser una fiducia en garantía? Una fiducia en garantía es un contrato en virtud del cual el constituyente transfiere de manera irrevocable la propiedad de uno o varios bienes a título del fideicomiso mercantil al patrimonio autónomo para garantizar con ellos y o con su producto el cumplimiento de ciertas obligaciones claramente determinadas en un contrato, pues, ¿no? Eso es lo que vendría a ser el fideicomiso de garantía. En el caso de que el deudor, constituyente o fideicomitente, vamos a llamarle, no satisfaga oportunamente la deuda, el fiduciario puede proceder a la venta del bien o bienes destinados producto de eso, obteniendo el pago de la deuda y devolviendo cualquier excedente al fideicomitente, ¿no? Caso contrario al pago de la deuda, caso contrario al pago de la deuda, los bienes restituidos los bienes son restituidos, por las fiduciarias al fideicomitente. Dentro de las partes intervinientes tenemos también aquí que es el fideicomitente o el constituyente, de igual forma la fiduciaria y de igual forma un acreedor garantizado. ¿Qué vendría a ser el fideicomitente o el constituyente? Por lo general es el deudor de la obligación crediticia. Es el ente que mediante la suscripción del contrato fiduciario de una sociedad fiduciaria transfiere o entrega el bien para que a partir del mismo se constituya el fideicomiso que servirá en garantía a un acreedor o acreedores, en el caso de que sean algunos. Tenemos por otro lado la fiduciaria, que es quien actúa como vocera del fideicomiso, constituido mediante la transferencia o entrega del bien que realiza el fideicomitente a la fiduciaria en virtud del contrato fiduciario que se suscriben entre ambos, ¿no? También tenemos el acreedor, que es inherente a la fiducia, en garantía a la estipulación a favor de un acreedor, el cual puede estar designado por el mismo contrato o ser designado posteriormente por el fideicomitente, ¿no? Esas son las tres partes intervinientes del fideicomiso de garantía. ¿Pero en qué consiste el certificado de garantía? El certificado de garantía puede ser expedido por la fiduciaria como será el fideicomiso correspondiente a favor del acreedor garantizado. En el certificado se indicará también el valor hasta el cual el valor del fideicomiso ampara la obligación garantizada. Bien, pueden ustedes conocer también que el fideicomiso de garantía, como para ejemplificar, consta de las tres partes, como les había hablado, el cliente, el acreedor y la fiduciaria.
En este caso, el cliente es el que transfiere el bien o recibe bienes en el caso de cumplimiento de una obligación, otorgando el crédito correspondiente. El acreedor es quien recibe el bien o el producto de la venta de ese bien por el caso de incumplimiento. Y la fiduciaria, claro, es quien se encarga de vender esos bienes en el caso de incumplimiento o custodiarlos hasta cuando pase lo que les acabo de decir. Las fiducias en garantía pueden existir de tres formas. Fiducias en garantía de títulos valores de garantía, fiducias en garantía de bienes inmuebles y fiducias en garantía de cartera en garantía. ¿Cuál es el objetivo de este fideicomiso? El objetivo de este fideicomiso es garantizar con los títulos valores transferidos a título de fiducia mercantil o el producto de su enajenación, el cumplimiento de ciertas obligaciones a cargo del fideicomitente o de terceros designado como beneficiario del acreedor de estas. Ok, ¿cuáles vendrían a ser las ventajas de las fiducias en garantías? Podemos hablar de algunas. Vamos a simplificarlo un poco por el tema del tiempo. La ventaja de una fiducia en garantía es que no se necesita constituir una hipoteca. También, por ejemplo, los bienes que se dan en garantía solo responden por las obligaciones expresamente determinadas en el contrato del fideicomiso. Al efectuar un contrato de fiducia de garantía y por incumplimiento del fideicomitente, haya necesidad de entregar el bien o venderlo para pagar con su producto a los acreedores, evita un proceso judicial, a diferencia de las otras formas de garantía, ¿no? También tenemos que garantizar, esto garantiza, debido a que transfiere el bien a la fiduciaria, garantiza el cumplimiento de los derechos del constituyente o beneficiario, y permite utilizar el mismo activo para otorgar varias garantías, ¿no? En el caso de llegar a la ejecución de la garantía, la obligación no crece a montos que resultan impagables debido a que el proceso es mucho más ágil y más eficiente. Bien, eso con respecto al tema de la fiducia en garantía. De ahí tenemos algo que tiene que ver con los fideicomisos de administración y gestión fiduciaria. Los fideicomisos de administración son aquellos que, como habíamos hablado, todos los fideicomisos son un contrato. Son un contrato en virtud del cual se transfieren ciertos bienes o derechos al fiduciario para que los administre con base en las finalidades pretendidas por el fideicomitente que estén relacionadas con operaciones de custodia, tenencia, conservación o cobro de los productos de bienes producidos, de bienes fideicomitidos, entrega de sus rendimientos o beneficios al beneficiario o cualquier otro tipo de encargo lícito que se incluya en el contrato de fideicomiso mercantil. ¿Cuál es el propósito? El propósito es que estos contratos es que el fiduciario custodie, administre los recursos y en el futuro transmita su propiedad en forma y términos estipulados al contrato del fideicomiso. ¿Qué más tenemos aquí? El objetivo general del fideicomiso de garantía es satisfacer las necesidades específicas del cliente a través del producto de fideicomiso de administración que se obtenga, esto dependiendo del tipo de administración que se requiera y del tipo de negocio que se realice. Las características principales de este fideicomiso de administración es la diversidad de objetos y de actividades que se puedan realizar a través de un fideicomiso de administración. Este tipo de fideicomiso es un poco más general o un poco más amplio. Comprende desde una administración de gestión simple hasta una administración un poco más compleja. Y en el caso de que sea una administración de gestión simple, ¿cuál sería la función de la fiduciaria en ese caso? En ese caso, donde un fideicomiso se constituye solo para que se mantenga la propiedad de bienes o derechos, excluyendo a la fiduciaria de realizar o controlar aspectos administrativos, tales como celebración de contratos, aprovechamiento económico o mantenimiento, vigilancia de los bienes aportados, etc. O sea, una gestión simple.
Pero ¿qué pasa cuando es una gestión un poco más compleja, un poco más completa? La fiduciaria, se requiere que la fiduciaria haga realización de diferentes actividades productivas. Por ejemplo, para citarles unos ejemplos, dedicarse a la producción de ese bien, al desarrollo de las actividades de ese bien, al comercio de determinadas mercaderías, qué sé yo, o sea, una actividad extra al custodio, lo que habíamos hablado al inicio, pues no. ¿Cuál es la responsabilidad de la fiduciaria cuando es un fideicomiso de administración? Que es solo de medio y no de resultados. Por lo tanto, la fiduciaria estará exenta de cualquier responsabilidad, primero que todo, y no es responsable de cumplir con las disposiciones del contrato de fideicomiso mercantil si los constituyentes o beneficiarios no han proporcionado los recursos necesarios para realizar para mantenerse responsables sobre eso. ¿Qué tipos de fideicomisos de administración tenemos? Tenemos los de flujo de fondos y los de pago condicionado. ¿Cuáles son los de flujo de fondos? Son los que aseguran la fuente de repago de operaciones crediticias contraídas con el acreedor por parte del fideicomitente constituyente hasta un monto determinado en base al valor presente de los flujos a recibirse en el futuro según lo que indica el contrato suscrito por el fideicomitente. Y cuando es de pago condicionado, el objeto del fideicomiso en ese caso es asegurar que las dos partes o más partes que se encuentran en el proceso de la negociación les asegura el cumplimiento de las condiciones que se han previamente establecido en el contrato. Eso les asegura el de pago condicionado. No te pago hasta que se cumplan las condiciones que yo ejercí en el contrato de fideicomiso de administración. Sí. Bueno, chicos, eso es todo. Me agradó compartir con ustedes. Espero esta información les sirva para que en algún momento puedan sacar réditos de ellas y me despido.